Vendí 3 pisos para que viviera, y lo primero que hizo al despertar de un trasplante de corazón no fue buscarme a mí, sino entrelazar sus dedos con los de Patricia. No lloré, simplemente apreté el vaso de cristal con el agua templada que le había preparado, sintiendo como el calor de mis dedos empañaba el vidrio. Javier estaba pálido, con el pecho subiendo y bajando al ritmo del respirador, pero sus ojos, esos ojos que me habían mentido durante años, estaban fijos en ella. Patricia Rivas, su exmujer, lucía un abrigo de cachemir beige que costaba más que el utilitario que yo conducía. Ni siquiera se molestó en mirarme cuando entró en la habitación 304 del Hospital Universitario La Paz. Javi, cariño, susurró Patricia con esa voz suya de miel envenenada. Todo va a estar bien. He reservado ya la suite en la clínica de rehabilitación de Navacerrada. No te preocupes por el dinero. Yo me encargo de todo. Javier apretó su mano, no la mía, la de ella. Una débil pero deliberada presión de dedos que me atravesó más que cualquier bisturí. Me mantuve de pie, junto a la ventana, con la espalda recta. Había pasado 3 días dormitando en las sillas de la UCI, con el corazón en un puño, esperando que los médicos me dieran la buena noticia. Y ahora, la buena noticia tenía el rostro de mi peor pesadilla. ¿No dices nada, Elena?, preguntó Patricia, girando por fin la cabeza hacia mí con una sonrisa de superioridad que no se molestó en disimular. Seguro que el agua está perfecta, como siempre. Eres una enfermera excelente. No respondí. Miré a Javier. Él me sostuvo la mirada durante un segundo en el que pude ver un brillo de cálculo antes de que volviera a cerrar los ojos, fingiendo agotamiento. He hecho lo que debía hacer una esposa, dije, y mi voz sonó más firme de lo que sentía. Dolores, mi suegra, apareció en ese momento en el umbral de la puerta. Había estado en el pasillo, fingiendo dar un paseo, pero sabía que lo había visto todo. Se acercó a mí y me agarró del codo con esa fuerza suya que no admitía réplica. Elena, sal un momento, dijo en voz baja pero cortante. No es el momento de escenas. Acaba de salir de una cirugía de 6 horas. Cualquier alteración emocional puede ser fatal. Me dejé llevar al pasillo. El aire olía a desinfectante y a café rancio de la máquina de la esquina. Dolores me soltó el brazo y se cruzó de brazos, observándome con esos ojos suyos de halcón madrileño. No entiendo por qué te sorprendes, empezó ella, bajando la voz. Patricia siempre ha estado ahí, es el pasado de Javier, tú eres su presente, su estabilidad. No seas ridícula comparándote con ella. La miré fijamente, había algo en su tono, en la forma en que sus dedos tamborileaban impacientes sobre su brazo, que me hizo sentir un frío que no tenía nada que ver con la climatización del hospital. Dolores, dije, sintiendo que las palabras salían de mi garganta como ceniza. Vendí los 2 pisos de Chamberí y el de Vallecas. Y vendí el de Cuéntame, el que mis padres me dejaron. ¿Sabes lo que me dijiste tú cuando firmé las escrituras? No toques el de Cuéntame, es tu refugio. Ella apartó la mirada por un instante, un tic nervioso que la delataba. Luego, volvió a mirarme con esa máscara de estoicismo. Lo hiciste por la empresa, por la familia. Javier lo vale. ¿Lo vale? Mi voz subió un tono, pero me obligué a bajarla de inmediato. ¿O lo hiciste porque sabías que él ya lo había vaciado todo? Dolores palideció. No era una palidez de cansancio, sino de haber sido descubierta. Antes de que pudiera articular una respuesta, la puerta de la habitación se abrió ligeramente y oí la voz de Patricia, apenas un susurro cargado de malicia. ¿De verdad vendió también el de Cuéntame? La voz de Javier, apenas un hilo de aliento pero perfectamente audible en el silencio del pasillo, respondió con una frialdad que me heló la sangre. Sí. Ya está vendido. Cuando llegue el último ingreso, no tendrá a dónde volver. No tiene escapatoria. Apreté los papeles que llevaba en la mano. Eran los informes de alta provisional, los mismos papeles que había ido a buscar a la enfermería con una sonrisa de esperanza idiota dibujada en los labios. Ahora, esos papeles me quemaban la piel. Dolores intentó decir algo, una excusa, una mentira piadosa, pero le puse una mano en el brazo para detenerla. No quería oírla. No quería oír a ninguno de ellos. Di media vuelta y caminé hacia los ascensores. No miré atrás. No cuando las puertas se cerraron. Bajé al café de la planta baja, el mismo donde había pasado noches enteras viendo cómo el cielo de Madrid pasaba del negro al gris. Saqué el móvil. El contacto de Marta Soler estaba al principio de la lista. Marta y yo habíamos compartido pupitre en la Facultad de Derecho en la Autónoma. Ahora era una de las penalistas más temidas de Madrid. Soy Elena, dije cuando descolgó. Mi voz no temblaba. Era una línea recta, un cable de acero. ¿Estás bien? ¿Cómo está Javier?, preguntó Marta, alerta al instante por el tono de mi voz.
Javier está vivo, respondí, mirando por la ventana los tejados de la Castellana. Ha despertado y ha elegido a Patricia. Y acabo de escuchar a mi suegra confirmar que vendí mi herencia para cubrir un agujero que ellos ya habían cavado. Necesito que seas mi abogada, Marta, ahora mismo. No quiero una separación amistosa, quiero la guerra. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarme a Marta asintiendo, ya con la mente en los artículos del Código Penal y Civil. Estoy en mi despacho en la calle Serrano en 20 minutos, dijo con esa eficiencia que siempre le había admirado. Pero, Elena, ¿estás segura? Javier acaba de tener un trasplante. La opinión pública. El juez. Estoy más segura que nunca, la interrumpí. Llevo meses vendiendo pedazos de mi vida para que él respirara, y él ha estado ocupado planeando cómo echarme de la que me queda. Quiero todas las cuentas. Marta, quiero saber a dónde fue a parar el dinero del préstamo de los 300.000 euros que pidió hace 2 meses. Quiero saber quién falsificó mi firma en el acta de la Junta, y quiero que sepas que no voy a llorar en el estrado. Voy a sonreír cuando lo vea caer. Colgué. El café frente a mí se enfriaba. Recordé la mañana en que Javier se desplomó en la sala de juntas de suministros castellanos. El director financiero, Aguirre, me había mirado con ojos de cordero degollado. Elena, estamos secos. Los proveedores de Bilbao han cortado el grifo. El Santander nos ha denegado la ampliación porque el almacén de Coslada está hipotecado hasta el límite. Yo, como una estúpida, pensé que era el resultado de una mala racha, de la crisis del sector, de la mala suerte. No pensé en la posibilidad de que mi propio marido hubiera estado desangrando la empresa mientras yo le daba sus pastillas para la presión y le leía cuentos a Mateo. Dolores me había cogido la mano aquel día en la cafetería del hospital. Sus dedos, adornados con el anillo de compromiso de Javier Senior, apretaban los míos con una urgencia que confundí con angustia maternal. Elena, vende los 2 pisos de Chamberí y el de Vallecas, pero no toques el de Cuéntame. Ese te lo dejaron tus padres. Es tu refugio. Y yo, imbécil de mí, asentí. Las casas se vuelven a comprar. Dolores, si Javier muere, nada de esto tiene sentido. Firmé las escrituras con una pluma prestada en la notaría de la Plaza de Castilla. El funcionario ni siquiera levantó la vista del papel. Para él, no era más que otro expediente de una familia que se iba a pique. Para mí, era el certificado de defunción de mi dignidad. El dinero entró en las arcas de la empresa como agua en un desierto, pero no vi ninguna mejora. Los proveedores seguían quejándose, los empleados, incluida la secretaria de Javier, Lucía, me miraban con lástima. Ahora lo entendía. El dinero no se usaba para pagar deudas, se usaba para financiar la nueva vida de Javier y Patricia. Nexo Habitat Tech, SL. El nombre de la empresa sonaba a modernidad, a futuro, pero para mí, sonaba a tumba. Subí de nuevo a la planta de cardiología. No entré en la habitación, me quedé frente a la puerta de cristal. Patricia estaba inclinada sobre Javier, susurrándole algo al oído mientras le acariciaba el pelo. Él tenía los ojos cerrados, pero una pequeña sonrisa de satisfacción le curvaba los labios. Dolores estaba sentada en una silla en un rincón, mirando sus manos. Parecía una anciana arrepentida, pero yo ya no creía en las apariencias. Saqué mi teléfono y empecé a grabar a través del cristal. No decían nada relevante, solo murmullos de descanso y recuperación, pero la imagen de ellos dos, unidos por las manos mientras yo era un fantasma en el pasillo, era el testimonio que necesitaba. Me alejé y volví a llamar a Marta. He estado pensando, dije, no quiero que sepa que estoy moviendo ficha todavía. Quiero que crean que sigo siendo la mujer sumisa que vende sus joyas para pagar las deudas de su marido. Quiero que se relajen, quiero que cometan un error. Elena, ¿eso es peligroso?, advirtió Marta. Si Javier sospecha, no sospechará, la corté. Él cree que mi mundo termina en Mateo y en la cocina. Cree que mi mayor aspiración es que él me dé una palmadita en la cabeza y me diga que he sido una buena esposa. Voy a seguir llevándole el desayuno a la cama. Voy a seguir controlando sus niveles de INR. Voy a ser la enfermera perfecta. Y mientras tanto, quiero que investigues a fondo a Patricia. Quiero saber cuánto debe, quiénes son sus acreedores y si ese primo suyo que figura como administrador de Nexo Habitat tiene antecedentes. Tengo a alguien que puede empezar mañana mismo, respondió Marta. Un ex policía nacional, muy discreto, pero, Elena, tienes que estar preparada para lo que vamos a encontrar. Si han llegado al punto de falsificar tu firma y vaciar la empresa, no se van a detener porque tú les pongas una denuncia. No espero que se detengan, dije, observando cómo una enfermera entraba en la habitación de Javier. Yo tampoco voy a detenerme. Solo una cosa más. Marta, quiero que prepares una demanda de medidas cautelares.
quiero que el juez prohíba a Javier disponer de cualquier bien ganancial, y quiero que intervengas las cuentas de la empresa. Si se enteran de que el dinero de la venta de mis pisos se está yendo por otros conductos, intentarán mover el que queda. Necesito que el banco avise al juez antes de que autoricen cualquier transferencia. Lo tendré listo para mañana, prometió Marta. Pero recuerda, Elena, en España, estos procesos son lentos. Javier tiene a su favor la simpatía de los médicos por su estado de salud. No será fácil que un juez le quite la custodia de Mateo o el control de la empresa ahora mismo. No necesito que el juez lo haga hoy, repliqué. Solo necesito que el dinero esté congelado. Lo demás lo haré yo. Colgué por segunda vez. Me apoyé contra la pared fría del pasillo. Un celador pasó empujando una camilla con un paciente que gemía suavemente. Me recordó a mí misma hacía solo unas horas. Una mujer que se quejaba en silencio, esperando que el universo fuera justo, pero el universo no era justo. El universo era una habitación 304 donde mi marido despertaba para sostener la mano de su exmujer y planear mi ruina. Entré en la habitación. Patricia ni siquiera se inmutó. Javier abrió los ojos y me miró con una expresión de fingida gratitud. Ah, Elena, justo a tiempo. ¿Me has traído el agua?, preguntó, como si yo fuera una extensión del servicio de habitaciones. Sí, Javier, respondí, acercándome con el vaso. Patricia no retiró su mano. Yo no intenté que lo hiciera. Simplemente le acerqué el vaso a los labios, observando cómo bebía con avidez, ajeno a que cada gota que tragaba era una gota de un veneno que yo misma iba a fabricar. Gracias, cariño, dijo él, después de beber. Eres un sol. Patricia soltó una risita. Dolores se aclaró la garganta, incómoda, pero no dijo nada. Me limité a sonreír. Una sonrisa pequeña, fría, que no llegó a mis ojos. No hay de qué, dije, es lo menos que puedo hacer. Después de todo, acabas de empezar a vivir tu nueva vida. Sería una pena que se truncara antes de tiempo. Javier parpadeó, confundido por el tono de mi voz, pero Patricia se limitó a apretarle la mano con más fuerza, como diciéndole no le hagas caso, está agotada. Y yo, por dentro, empecé a reír, porque mientras ellos creían que yo era el suelo que pisaban, yo ya estaba minando los cimientos de su castillo de naipes. El piso de Cuéntame se había vendido, sí, pero el precio que iban a pagar ellos por haberme quitado mi refugio iba a ser mucho más alto de lo que jamás podrían soñar. Salí de la habitación dejando atrás el olor a flores marchitas y a mentiras. El juego apenas empezaba, y esta vez, yo tenía todas las cartas, incluso las que ellos creían haber destruido. Pasaron 3 días desde que escuché aquella frase en el pasillo de La Paz, 3 días en los que me convertí en una actriz de método. Sonreía al entrar en la habitación, ajustaba las almohadas de Javier con una delicadeza que me sorprendía a mí misma y sostenía el vaso de agua como si fuera el cáliz más sagrado, pero por dentro, algo se había quebrado y recompuesto en una forma mucho más afilada. Ya no sentía el peso del sacrificio, sentía el filo de la traición. Elena, el puré está perfecto, decía Javier una mañana, mientras Patricia se retocaba el carmín frente al espejo del armario. Él ni siquiera me miraba a los ojos, miraba su reflejo, observando cómo la vida volvía a sus mejillas gracias a un corazón ajeno y a un patrimonio que ya no era suyo. Me alegra que te guste, Javier, respondí, limpiándome las manos en el delantal con una calma que empezaba a incomodar a Patricia. Ella se giró, evaluándome con esos ojos de gata hambrienta. No tienes que ir a la empresa. ¿Elena?, preguntó Patricia con ese tono de sobra de personal que tanto le gustaba usar. Javier necesita descansar y yo voy a leerle un poco. Se lo prometí en la universidad. ¿Recuerdas, Javi, cuando te leía en la residencia de Moncloa? Javier asintió, una sonrisa nostálgica curvando sus labios. Yo asentí también, pero no me moví. Me quedé allí, observando cómo Patricia se sentaba en el borde de la cama, invadiendo el espacio que yo había defendido durante meses de ansiedad e incertidumbre. Claro, Patricia, adelante, dije, y mi voz no tembló. Es bueno que recuerdes los tiempos en que Javier no tenía nada que perder, ahora que lo tiene todo de nuevo, gracias al nuevo corazón y a mis 3 pisos. Supongo que los recuerdos de la pobreza son reconfortantes. Patricia parpadeó, sorprendida por mi osadía. Javier frunció el ceño, un gesto de fastidio que antes me habría partido el alma. Ahora, solo me confirmaba que el hombre que yacía en esa cama era un extraño. Me di la vuelta y salí. No necesitaba presenciar cómo ella le acariciaba la frente. Ya tenía grabada la imagen en mi retina y, lo que era más importante, en el chip de mi móvil. Esa tarde, Dolores me interceptó en la cocina de la casa de Alcobendas. Había preparado una tortilla de patatas que nadie iba a comer. Javier estaba a dieta y yo había perdido el apetito junto con mi última propiedad,
Elena, tienes que dejar de poner esa cara de mártir, dijo Dolores, cortando la tortilla con movimientos bruscos. Javier ha pasado por una experiencia traumática. Patricia es su pasado. Sí, pero es un pasado que lo reconforta. Tú eres su presente, su roca. No seas tan egoísta. Me apoyé en la encimera de mármol, observando a mi suegra. Tenía el cabello teñido de un castaño uniforme, una manicura perfecta y una crueldad envuelta en seda que hasta ese momento yo había confundido con fortaleza materna. ¿Egoísta, Dolores?, pregunté, cruzándome de brazos. Yo, que he vendido el legado de mis padres para que tu hijo no acabara en la calle. ¿Soy la egoísta por no querer verlo sosteniendo la mano de su exmujer mientras planean mi ruina? Dolores dejó el cuchillo sobre la tabla con un golpe seco. Se giró hacia mí, con la mandíbula apretada. No sabes lo que dices. Javier ha sufrido mucho. El estrés de la empresa. ¿El estrés de la empresa? La interrumpí, acercándome un paso. Ella retrocedió imperceptiblemente. Era la primera vez que le ganaba el espacio vital. El estrés de la empresa era un agujero que tú y él ya habíais cavado antes de que él se desplomara en la sala de juntas. ¿Sabes cuánto me costó firmar las escrituras del piso de Cuéntame? Tú me sujetaste la mano, Dolores. Me dijiste que era mi deber. ¿Sabías entonces que Javier ya había sacado un préstamo de 300.000 euros? ¿Sabías que le había dado 50.000 a Patricia para sus gastos? Dolores palideció. Sus ojos, siempre tan seguros, buscaron una escapatoria en las baldosas del suelo. Intentó recomponerse, pero el temblor en sus dedos la delató. Él tenía sus razones, balbuceó. Es un hombre de negocios. Elena, tú no entiendes esas cosas. Oh, creo que las entiendo perfectamente ahora, dije, mi voz bajando a un susurro gélido. Entiendo que mientras yo lloraba en la UCI, tú estabas ayudándolo a asegurarse de que yo no tuviera un céntimo cuando él saliera de la cirugía. Entiendo que para vosotros, mi amor y mi sacrificio no eran más que moneda de cambio barata. No hables así de mi hijo, siseó Dolores, intentando recuperar la autoridad perdida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, hecho por mí, reí, una risa seca que no tenía nada de alegría. Me habéis quitado mi herencia, mi paz mental y casi mi hijo, pero hay una cosa que no podéis quitarme, Dolores, mi capacidad de aprender. Y he aprendido que la lealtad ciega es la virtud de los corderos que van al matadero. Yo ya no soy un cordero. Salí de la cocina dejándola con la tortilla intacta. Subí las escaleras, sintiendo una ligereza extraña. El peso de la buena esposa se me había caído de los hombros como un abrigo mojado. Entré en el estudio de Javier. Él no estaba. Estaba abajo con Patricia, probablemente planeando cómo gestionar mi salida de la empresa. Encendí su ordenador portátil. La contraseña seguía siendo la misma. Mateo 10. Qué irónico. Nuestro hijo era el único ser en el mundo por el que yo seguía luchando, y Javier lo usaba como una clave de acceso para proteger los secretos que nos destruirían. Revisé las cuentas de la empresa. Suministros castellanos. SL estaba sangrando por docenas de cortes, pero uno era más profundo que los demás. El préstamo del Banco Santander. 300.000 euros. Seguí el rastro. El dinero había salido de la cuenta principal 3 días después de la firma. Lo dividieron en 2 transferencias, una de 200.000 a una empresa llamada Consultoría Levante, SL, otra de 100.000 a Tecnohabitat Innovadora, SL. Abrí una nueva pestaña y busqué los registros mercantiles. Consultoría Levante tenía su sede en Valencia, pero el administrador único era un tal Sergio Rivas, el primo de Patricia. Tecnohabitat Innovadora estaba registrada en Madrid, en una oficina virtual de la calle Goya. El administrador era el mismo Sergio Rivas. Y luego estaba la joya de la corona, Nexo Habitat Tech, SL, la nueva empresa, la que iba a absorber los clientes de la antigua, fundada hace un mes, capital social, 3.000 euros, administradora, Patricia Rivas. Sentí una punzada en el pecho, pero no era dolor, era una claridad absoluta. Javier no se había desplomado por casualidad. Se había desplomado cuando el castillo de naipes estaba a punto de caer y necesitaba una operación de imagen pública tanto como una de corazón. El trasplante lo convertía en un intocable, un héroe superviviente cuya esposa no podía abandonarlo sin quedar como una villana. Seguí buscando. En la carpeta de documentos escaneados, encontré el acta de la Junta de Accionistas, fechada el día que Javier entró en el quirófano. Decía que yo, Elena Mendoza, había aprobado la hipoteca del almacén de Coslada y la inversión en el nuevo proyecto tecnológico. La firma era una copia burda de la mía, escaneada de un contrato antiguo y pegada con Photoshop, la perfección técnica de un criminal mediocre. Mis dedos volaron sobre el teclado. Copié los archivos a un pendrive que llevaba en el bolsillo delantero de mis vaqueros.
Luego, abrí la cuenta bancaria personal de Javier. Allí estaba la transferencia de 50.000 euros a Patricia, 2 semanas antes de la operación. Concepto, asesoramiento estratégico y gastos de constitución. Mentira. Era el dinero para el abogado que falsificó el acta. Era el dinero para el primer pago del alquiler de la nueva oficina de Patricia. Era el dinero para el abrigo de cachemir que ella llevaba puesto en el hospital mientras yo temblaba de frío y rabia. Cerré el ordenador justo cuando oí sus pasos en la escalera. Javier entró en el estudio, apoyándose en el marco de la puerta. Tenía mejor aspecto, el color había vuelto a sus mejillas, alimentado por la adrenalina de su propia traición. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz aún débil pero con un matiz de posesión. «Buscaba los papeles del seguro médico», mentí con una facilidad que me asustó. «Patricia se ha ido ya. ¿No vas a despedirte de tu gran amor?». Javier se encogió de hombros, entrando en el estudio y cerrando la puerta tras él. Se acercó a la mesa, apoyando las manos en el respaldo de la silla de cuero. «Patricia entiende lo que estoy pasando. Tú solo ves problemas», dijo, mirándome con esos ojos que antes me parecían tiernos y ahora me parecían huecos. «Cuando salga de aquí, vamos a tener que hablar de tu actitud. No puedes seguir comportándote como una víctima. Soy tu marido, no tu enemigo». Me acerqué a él, tan cerca que podía oler el aroma medicinal de su piel y el aftershave caro que Patricia le había dejado sobre la cómoda. Levanté una mano y le aparté un mechón de pelo de la frente, un gesto que antes le habría hecho suspirar de placer. Esta vez, sus músculos se tensaron. «¿Tu enemigo?», susurré. «Javier, un enemigo es alguien a quien le temes, alguien que puede ganarte. Yo ya no soy alguien a quien debas temer, soy alguien a quien has subestimado, y eso, para un hombre como tú, es mucho más peligroso». Sus ojos se entrecerraron. Por primera vez desde que despertó, vi un destello de incertidumbre en ellos. Intentó decir algo, pero yo ya me estaba alejando. Y Javier, me detuve en la puerta, sin girarme del todo. «El agua que te traje esta mañana, la temperatura estaba perfecta, ¿verdad?». Es curioso cómo uno aprende a controlar los detalles cuando sabe que la vida de alguien depende de ello. Ojalá hubieras aprendido tú también a controlar los tuyos. Bajé las escaleras. Mi corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía meses. No era miedo, era poder. Llamé a Marta mientras caminaba por el jardín hacia la verja. «Marta, soy Elena. Tengo el material». Mi voz era un susurro firme contra el viento de la tarde. «Transferencias a empresas fantasma. Acta falsificada. El nombre de Patricia por todas partes. Nexo Habitat Tech. Es real». «Bien», respondió Marta, su voz sonando como el clic de una pistola al amartillarse. «Tráelo todo al despacho mañana a las 9. Pero Elena, hay algo más. El detective que contraté ha encontrado algo en los movimientos de Patricia. Tiene deudas de juego en Marbella, muchas. Si Javier le está dando dinero, es porque ella lo tiene bien agarrado por algo. ¿Estás preparada para saber de qué se trata?». «Preparada», dije, observando cómo las luces de la casa de Javier se encendían tras de mí, iluminando una vida que ya no me pertenecía. «Llevo semanas preparada, solo estaba esperando a que bajaran la guardia, y acaban de hacerlo». Colgué. Javier estaba en la ventana del estudio, mirándome. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Él intentó esbozar esa sonrisa de marido agradecido que tanto le gustaba usar. Yo no le devolví el gesto, simplemente levanté la mano en un pequeño saludo burlón y me di la vuelta. Caminé hacia mi coche, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la calle no era un lugar de escape, sino el camino hacia mi propio territorio. Dentro de ese coche, con el pendrive en el bolsillo, ya no era Elena Mendoza, la esposa sacrificada. Era Elena Mendoza, la mujer que había dejado de morir para empezar a cobrar su deuda, y la factura iba a ser astronómica. Al día siguiente, en el café de la Plaza de Castilla, Marta repasó los documentos con una lupa. Sus labios, pintados de un rojo oscuro, se apretaron en una línea fina. «Es peor de lo que pensaba», dijo Marta, levantando la vista. «Han vaciado la caja de forma sistemática. Javier no solo te ha engañado, ha cometido un alzamiento de bienes en toda regla. Si presentamos esto, él irá a la cárcel. Elena, no importa que tenga un corazón nuevo. La justicia no distingue entre un trasplante y un delito fiscal. Quiero que vaya a la cárcel», dije, removiendo el azúcar en mi café con una cucharilla que tintineaba contra el hueso de porcelana. «Pero no todavía. Primero quiero que vea cómo pierde el control de la empresa. Quiero que vea cómo el juez le quita la custodia de Mateo. Y quiero que Patricia pierda hasta el abrigo de cachemir. Quiero que sientan el frío que yo he sentido al vender el piso de mis padres». «Es un juego peligroso», advirtió Marta.
si se sienten acorralados, pueden intentar algo desesperado, algo contra ti o contra el niño. No lo harán, dije con una convicción que brotaba de lo más profundo de mi nuevo yo, porque mientras crean que yo sigo siendo la mujer que vende sus joyas por ellos, tendrán el control de la situación, y yo voy a dejar que lo crean. Voy a ser la mejor esposa del mundo, Marta. Voy a cuidar de Javier con una devoción que dará miedo, y mientras tanto, tú y yo vamos a desmantelar su mundo, ladrillo a ladrillo, euro a euro. Marta sonrió, una sonrisa de depredadora que me devolvió la mía. Me gusta este plan, dijo. Empezaré con los requerimientos a los bancos hoy mismo, pero Elena, una cosa, cuando esto termine, no quiero que te quedes con nada de él, ni siquiera con el recuerdo. No te preocupes, dije, terminando mi café de un trago. El recuerdo ya se lo comió el notario cuando firmé la última escritura. Lo único que queda es el contrato de mi venganza, y acabo de empezar a escribir la primera cláusula. Me levanté de la mesa. Javier me envió un mensaje en ese momento. ¿Dónde estás? Patricia viene a comer y necesito que prepares algo ligero para mí. No quiero que ella piense que no me cuido. Miré la pantalla. Apreté el móvil con fuerza y escribí una respuesta rápida. Estoy en camino. Compraré merluza en la pescadería de la esquina. La que te gusta. Patricia siempre ha dicho que cocino la merluza mejor que nadie. Será un placer tenerla a la mesa. Guardé el móvil. Iba a cocinar esa merluza. Iba a sonreír mientras la sazonaba. Iba a servirla con esa elegancia que me habían enseñado mis padres. Y cada bocado que Patricia se metiera en la boca sería un recordatorio de que el veneno no siempre viene en una copa. A veces viene en un plato de pescado preparado por la mujer a la que creíste haber destruido. Y lo mejor de todo, ellos ni siquiera sabrían que estaban engordando para el matadero. Yo ya no era el cordero, era el carnicero, y el cuchillo estaba más afilado que nunca. La merluza olía bien, ese aroma limpio de la pescadería de la esquina de la calle López de Hoyos que Javier tanto apreciaba. Corté el limón con una precisión que me sorprendió. El cuchillo no tembló ni una vez. Mientras el pescado se doraba en el horno, oí sus voces en el comedor. Patricia se había quitado el abrigo de cachemir, ahora lo veía claro. Era el dinero de los 50.000 euros, y lucía un conjunto de seda que le quedaba como un guante. Javier estaba recostado en su sillón, con esa palidez postoperatoria que ya empezaba a dar paso a un rubor artificial de triunfo. Es increíble cómo Elena se adapta a todo, ¿verdad, Javi? Decía Patricia, su voz flotando con una ligereza venenosa. Primero las urgencias, luego la UCI, y ahora aquí, cocinando como si nada hubiera pasado. Tiene una entereza, casi inhumana. Javier emitió un sonido que pretendía ser una risa cansada, pero que sonó más a un gruñido de complacencia. Elena es así, fiable, sabe cuál es su lugar, por eso funciona nuestro matrimonio. Ella se encarga del hogar y yo de los negocios. Aunque, bueno, con la empresa ahora en manos de Nexo, su papel va a ser aún más doméstico. Ajusté el fuego del horno. Mis dedos se cerraron sobre el borde de la encimera de acero inoxidable hasta que los nudillos se pusieron blancos. Su lugar, doméstico. Palabras que antes habrían sido cuchillos en mi pecho, pero que ahora eran simples datos en un informe de inteligencia. Estaba recopilando pruebas, y esa conversación era una grabación de audio de primer nivel. Saqué mi móvil del bolsillo del delantal, lo deslicé sobre la superficie fría y pulsé grabar con un pulgar que ya no temblaba. No seas modesto, Javier, respondió Patricia con una risita. La empresa ya es nuestra. Esa idiota vendió hasta el último ladrillo de su herencia para salvar un barco que nosotros ya habíamos desvalijado. ¿Te imaginas si se entera de que el préstamo de los 300.000 estaba en nuestras cuentas antes de que ella firmara la primera escritura? No lo sabrá, la cortó Javier, con un tono que intentaba ser firme pero que revelaba un nerviosismo creciente. Dolores se encargó de que las cuentas de la empresa parecieran secas. ¿Y el acta falsa? Bueno, la firma de Elena es fácil de replicar cuando ella está demasiado ocupada llorando en los pasillos del hospital. Además, ¿a quién va a creerle un juez? ¿A una mujer histérica cuyo marido acaba de salir de un trasplante o a un empresario respetable? Me mordí el interior del carrillo para no soltar una carcajada. Empresario respetable. Él ni siquiera se daba cuenta de la contradicción. Saqué la merluza del horno, el vapor ascendió, calentándome la cara, y por un segundo, me vi reflejada en la ventana oscura. Mis ojos ya no eran los de una mujer rota, eran los de una estratega observando el tablero. Llevé la fuente al comedor con una sonrisa de esposa devota pegada en los labios. Aquí tenemos, dije, dejando el pescado frente a Javier. Merluza a la vasca. ¿Cómo te gusta? Sin sal para tu corazón, Patricia. Hay una ensalada de espárragos si te apetece. Patricia me dedicó una mirada de superioridad, como si mi eficiencia la aburriera.
Gracias, Elena. Siempre tan eficiente. Javier, cariño, come. Tienes que recuperar fuerzas para la reunión de mañana en Navacerrada. El director de la clínica quiere vernos a los dos. Javier asintió, pinchando un trozo de merluza con el tenedor. Mientras masticaba, me observó de reojo. Había algo en mi actitud, quizás la forma en que sostenía la servilleta o la quietud absoluta de mis manos, que lo incomodaba. Elena, siéntate, ordenó, aunque fue más una concesión que una invitación. Come con nosotros. Gracias, Javier, pero prefiero esperar a que terminéis, respondí, retrocediendo un paso. Además, tengo que revisar los informes de la farmacia del hospital. El doctor Velázquez quiere que controlemos tus niveles de tacrolimus con extrema precisión. No podemos permitirnos un rechazo por un descuido en la medicación. Al mencionar al médico y la medicación, vi cómo Patricia se ponía rígida. Intercambiaron una mirada rápida, una de esas que las parejas cómplices se lanzan cuando hay un secreto que guardar. Javier tragó con dificultad, no por el pescado, sino por el nudo de la sospecha. Elena, ya te dije que no es necesario que te obsesiones con las pastillas, dijo él, con un tono demasiado casual. El hospital tiene protocolos, tú solo tienes que dármelas. Y lo hago, Javier, dije, dando un paso hacia él, inclinándome ligeramente para que mi voz sonara íntima, pero lo suficientemente alta para que Patricia lo oyera. Pero desde que tú y Patricia habláis de mudarte a Navacerrada, me preocupa que alguien pueda confundir tus medicinas con las suyas. Ya sabes, por si alguien intenta hacerte daño para culparme a mí después. Un marido tan valioso como tú genera muchos enemigos. Cariño. Patricia soltó el tenedor sobre el plato con un tintineo seco. Sus ojos, de un verde gato, se estrecharon hasta convertirse en rendijas. Elena, ¿qué sentido del humor tan macabro tienes hoy? Siseó. Nadie quiere hacerle daño a Javier. Nosotros solo queremos lo mejor para él. Claro que sí, Patricia, respondí, manteniendo la sonrisa mientras me enderezaba. Por eso estoy aquí, para asegurarme de que lo mejor para él no incluya una sobredosis accidental o una omisión conveniente. ¿Verdad, Javier? Javier me miró fijamente. Ya no había ternura en sus ojos, sino una evaluación fría. Estaba intentando descifrar si mis palabras eran una advertencia o una amenaza. Finalmente, bajó la vista a su plato, empujando los restos de la merluza. Come, Patricia, gruñó él. Elena tiene razón. Hay que ser cuidadosos. La tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar con el mismo cuchillo con el que había fileteado el pescado. Me di la vuelta y salí del comedor, dejando atrás el sonido de sus susurros acalorados. Subí al estudio de Javier. Cerré la puerta con llave y saqué el pendrive. Lo conecté al ordenador y empecé a subir los archivos a una nube segura que Marta me había configurado. Mientras los datos se transferían, abrí la aplicación de grabación de audio. Escuché la conversación de nuevo. La voz de Javier sonaba débil, pero la de Patricia era nítida y cruel. Fue entonces cuando noté algo que se me había pasado por alto en el momento. Un pequeño detalle en la forma en que Javier había dicho Nexo. No era solo el nombre de la empresa. Era una posesión. Nuestras cuentas. La empresa ya es nuestra. No era un proyecto de Patricia. Era un proyecto de los dos. Él no era solo un peón que ella manipulaba. Era un socio activo en la estafa. Ese matiz cambiaba todo. Ya no era un hombre débil seducido por una arpía. Era un arquitecto de su propia ruina y la mía. Mi compasión, esa última fibra que me unía a él, se rompió del todo. Bajé a la cocina a recoger los platos. Patricia se había ido. Javier estaba solo, mirando el vacío con una copa de vino tinto en la mano. El médico le había prohibido el alcohol, pero allí estaba, desafiando incluso las órdenes de quienes le habían salvado la vida. Patricia se ha ido, dijo sin mirarme. Ha dicho que necesitabas descansar. Qué considerada es, ¿verdad? Muy considerada, respondí, empezando a apilar los platos. No me acerqué a quitarle la copa, que bebiera, que su nuevo corazón trabajara el doble, que sufriera las consecuencias de sus propias decisiones. Javier, tengo que ir a recoger a Mateo al colegio. ¿Necesitas algo antes de que me vaya? Se giró hacia mí, y por primera vez en días, vi un destello de la vulnerabilidad que yo había amado, pero ahora sabía que esa vulnerabilidad era una herramienta, no un sentimiento. Elena, ¿de verdad crees que alguien querría hacerme daño? Preguntó, su voz sonando pequeña y frágil. Me acerqué a él, me incliné y le quité la copa de la mano con suavidad. Él no opuso resistencia. Olía al vino barato que Patricia solía traer, no al de Rivera que yo le compraba. Creo que, Javier, cuando uno decide vivir en una casa de naipes, siempre existe el miedo a que alguien sople demasiado fuerte, dije, mirándolo a los ojos.
y tú has construido una casa muy alta con los cimientos que yo te di. Yo solo soy la arquitecta de las bases. Tú eres el que eligió el papel para las cartas. Me di la vuelta y salí de la habitación antes de que pudiera responder. Al llegar al recibidor, oí el tintineo de la copa contra el suelo de mármol. Se había rotado. Un pequeño acto de rebelión o un signo de pánico. Me daba igual. Lo importante era que ya no me afectaba. Recogí a Mateo del colegio San Patricio. Mi hijo salió corriendo, con la cara sucia de pintura y una sonrisa que iluminaba mi mundo oscuro. Mamá, hemos hecho un corazón de cartulina para papá. Me agaché y lo abracé con fuerza, inhalando el olor a lápices de colores y a niño limpio. Es precioso. Cariño, dije, con la garganta apretada. Papá lo va a adorar. Pero por dentro, una voz fría me decía que ese corazón de cartulina era el último regalo inocente que mi hijo le haría a su padre. A partir de ahora, todo sería diferente. Mientras conducía de vuelta a casa, Mateo parloteaba en el asiento trasero. Yo miraba el tráfico de la M30, pero mi mente estaba en la reunión con Marta al día siguiente. Teníamos que actuar rápido. Javier y Patricia se estaban volviendo paranoicos. La paranoia los llevaría a cometer un error, y yo estaría allí para grabarlo. Esa noche, Javier se quedó en el estudio. Yo me acosté en nuestra antigua habitación, ahora fría y vacía. A las 3 de la mañana, oí sus pasos en el pasillo. Se detuvo frente a la puerta. Pensé que iba a entrar, a disculparse, a decirme que todo había sido un error, pero no lo hizo. Se quedó allí, respirando agitadamente, como si estuviera luchando consigo mismo. Finalmente, suspiró y se alejó hacia el estudio. Saqué el móvil y escribí un mensaje a Marta. La presión aumenta. Él sabe que sé algo. Ella está asustada. El error es inminente. Prepárate. La respuesta de Marta llegó al minuto. Los requerimientos judiciales están listos. Mañana los presentamos. Que el error venga. Vamos a pescarlo. Apagué la pantalla y me quedé mirando el techo. Ya no era la mujer que vendía sus pisos para salvar a un hombre. Era la mujer que estaba diseñando la trampa perfecta para que ese mismo hombre se hundiera en ella. Y mientras Javier daba vueltas en su cama, incapaz de dormir por el peso de su conciencia y el vino barato, yo cerré los ojos y dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé no con corazones rotos, sino con balances cuadrados y sentencias firmes. El juego había cambiado de fase, y yo ya no era la pieza que se movía, era la mano que movía el tablero, y el jaque mate estaba más cerca de lo que ellos imaginaban. La mañana siguiente amaneció con una claridad que me resultó ofensiva. El sol entraba con demasiada fuerza por las persianas de la cocina, como si el universo se burlara de mi oscuridad interior. Preparé el desayuno de Mateo con una precisión mecánica. Mi hijo me observaba desde el borde de la mesa, con esos ojos grises que había heredado de Javier pero que, a diferencia de los de su padre, todavía guardaban una pureza que dolía. ¿Estás triste, mamá?, preguntó, dejando el zumo de naranja. Me agaché frente a él, tomando su carita entre mis manos. Sentí el latido de mi propio corazón, un corazón que ahora bombeaba una sangre mucho más fría. No, cariño, estoy despejada. Hay una gran diferencia, respondí. Sus labios esbozaron una sonrisa dubitativa antes de volver a sus cereales. A las 9 en punto, Javier bajó las escaleras. Se movía con esa lentitud teatral que había adoptado desde la operación, como si cada paso fuera un recordatorio de lo mucho que me debía. Iba en pijama, con el cabello revuelto y una sombra de barba que pretendía darle un aire de convaleciente intelectual. Me ignoró por completo, dirigiéndose a la cafetera. Elena, el café está flojo, gruñó, sin girarse. Y el médico dijo que sin cafeína mi presión baja. ¿Es tan difícil hacer una cosa bien? No respondí. Terminé de cerrar la lunchbox de Mateo y la dejé sobre la encimera. Javier se sirvió el café, llevándose la taza a los labios con ambas manos para que yo viera lo débil que estaba. Pero sus ojos, reflejados en el ventanal, me estaban vigilando. Buscaban un temblor, una lágrima, un gesto de sumisión. No encontró nada. Solo el reflejo de una mujer que se estaba poniendo un abrigo de lana oscura y recogiendo las llaves del coche. ¿A dónde vas?, preguntó, dejando la taza con un golpe seco. El café salpicó la encimera. No puedes dejarme solo. Necesito que me ayudes a subir la tableta al estudio. Patricia viene a las 11 y quiero tener los documentos listos. He quedado con Marta, dije, con una voz tan neutra que parecía cortada con un láser. Y el doctor Velázquez dejó dicho que, a partir de hoy, puedes subir escaleras sin ayuda. Es bueno para el corazón. Cuanto más uses ese músculo nuevo, mejor. Respecto a Patricia, la puerta de la calle no se cierra sola. Que tenga un buen día, Javier. Sus dedos se crisparon sobre el borde de la taza.
Vi como la vena de su sien izquierda, esa que siempre le latía cuando mentía, empezaba a palpitar. Marta, ¿para qué demonios necesitas ver a una abogada ahora? Su tono subió una octava, perdiendo la compostura que tanto le costaba mantener. Elena, estoy enfermo. ¿No puedes dejar de pensar en pleitos ni un segundo? Tu actitud es enfermiza. Me acerqué a él, no lo suficiente para que pudiera tocarme, pero sí lo bastante cerca para que oliera el perfume caro que me había puesto por primera vez en meses. Era el mismo que usaba cuando éramos felices, o cuando yo creía que lo éramos. Sus pupilas se dilataron. Ese aroma le traía recuerdos que ya no podía manipular. Mi actitud cambió el día que escuché tus planes en el pasillo del hospital. Javier, susurré, inclinándome ligeramente para que mi aliento le rozara la oreja. Verás, antes pensaba que eras un hombre que había caído en desgracia. Ahora sé que eres un ladrón con un delantal de hospital. Y los ladrones, incluso los que tienen un corazón nuevo, acaban en sitios muy fríos. Disfruta de tu café. Está exactamente a la temperatura que debe estar, la de la indiferencia con la que me dejaste a mí mientras vendía el piso de mis padres. Me di la vuelta sin esperar respuesta. Oí un gruñido de frustración a mi espalda, pero no fue nada comparado con el sonido de la taza estrellándose contra el suelo de mármol. No miré atrás. Mateo me esperaba en el coche. Al salir, el aire frío de la Sierra de Madrid me golpeó el rostro, limpiando el hedor del café derramado y de las mentiras de Javier. En el despacho de Marta, en la calle Serrano, el ambiente era diametralmente opuesto. Orden, cuero, madera de nogal y la seguridad inquebrantable de una mujer que no necesitaba fingir fragilidad para ser poderosa. Marta me esperaba con un expediente de 3 centímetros de grosor sobre la mesa de reuniones. Siéntate, Elena, dijo, señalando la silla frente a ella. Tengo los informes preliminares del auditor forense. Es peor de lo que pensábamos. Marta tenía el cabello recogido en una coleta impecable y llevaba unas gafas de lectura que le daban un aire de severidad académica. Abrió el expediente, revelando páginas llenas de números y transferencias marcadas con post-it fluorescentes. Mira esto, dijo, señalando una línea, el préstamo de 300.000 euros del Banco Santander. Javier no solo lo sacó, lo fragmentó a través de 3 empresas pantalla en solo 48 horas. Consultoría Levante, Tecnohabitat Innovadora, todas conducen a Nexo Habitat Tech, pero hay un detalle que me encanta. Elena, Marta se quitó las gafas y me miró fijamente. La firma del acta de la Junta. El perito calígrafo dice que es una copia digital. Sí, pero el escaneo original proviene de un documento que tú firmaste hace 3 años para la compra de un vehículo de empresa. Javier guardó tu firma durante años esperando el momento de usarla. Es premeditación pura. Sentí un escalofrío que no era de frío, sino de admiración por la bajeza humana. Javier no había improvisado, había coreografiado mi ruina con años de antelación. ¿Y el dinero de la venta de mis pisos? Pregunté, con la garganta seca. Ahí es donde Patricia es una incompetente, sonrió Marta con cinismo. El dinero de tus pisos entró en la cuenta de suministros castellanos justo cuando Javier estaba en la UCI, pero en lugar de usarlo para pagar deudas reales, lo utilizaron para cuadrar los libros y hacer que la empresa pareciera solvente ante el juez de lo mercantil. Luego, lo volvieron a sacar mediante pagos a proveedores falsos. Patricia se ha llevado una buena tajada en efectivo. El detective Rivas la ha seguido hasta una sala de juego clandestina en Marbella. Tiene una deuda de juego de 100.000 euros. Javier está pagando sus vicios con tu patrimonio. Apreté los puños sobre la mesa. La bilis me subió por la garganta, pero la tragué con fuerza. No iba a vomitar mi poder en ese despacho. Quiero que sufran. Marta, no quiero solo el divorcio. Quiero que el Ministerio Fiscal se interese por este caso. Falsedad documental, alzamiento de bienes, apropiación indebida, quiero que se pudran. Eso cuesta. Elena, advirtió Marta, reclinándose en su silla de cuero. Significa guerra total. Javier usará su estado de salud como escudo. Dirá que está demasiado débil para ir a prisión, que su nuevo corazón no resistiría el estrés. La opinión pública puede ponerse en su contra si parece que lo estás persiguiendo mientras se recupera. Me levanté de la silla, caminé hasta el ventanal que daba a la Castellana. Los coches fluían como ríos de metal bajo un cielo de noviembre plomizo. Me vi reflejada en el cristal, una mujer de 30 y tantos años, con el rastro de las canas prematuras que el estrés me había regalado, pero con una columna vertebral de acero. Que use su salud como escudo, dije, girándome hacia Marta. Nosotras usaremos su arrogancia como arma. Javier cree que porque tiene un corazón nuevo es intocable, pero ese corazón late gracias a medicamentos que yo controlaba. Y Patricia es una adicta al lujo y al juego. Si les cortamos el dinero, ella lo devorará vivo.
Quiero las medidas cautelares hoy mismo. Marta, quiero el embargo de las cuentas de Nexo Habitat. Quiero que el juez prohíba a Javier salir del país. Y quiero que sepa que yo soy la que ha tirado del gatillo. Marta sonrió. Una sonrisa de tiburón que me indicó que habíamos cruzado el Rubicón. Hecho. Tengo la demanda de divorcio y la denuncia penal preparadas. Las presentaré esta tarde en el juzgado de familia y en el de instrucción. Pero necesito que sigas actuando. Elena, Javier no debe sospechar que ya tenemos el cerco sobre su cuello. Tienes que ser la esposa perfecta hasta que el juez dicte el auto de medidas. Asentí. El papel de esposa perfecta ya no me pesaba. Se había convertido en mi armadura. Volví a casa a la hora de siempre. Al entrar en la cocina, el olor a lejía me golpeó. Dolores estaba de rodillas, frotando el suelo donde Javier había roto la taza. Al verme, se levantó con esfuerzo, limpiándose las manos en el delantal. Elena, no deberías haberlo provocado, dijo mi suegra, con esa voz que pretendía ser de reproche pero que temblaba de miedo. Javier está furioso. Ha dicho que te vas a arrepentir de hablarle así. Patricia está con él en el estudio. Dicen que vas a perder la custodia de Mateo por tu inestabilidad emocional. Me acerqué a ella. Dolores siempre me había parecido una mujer grande, intimidante, pero ahora vi lo pequeña que era, encogida por el peso de los secretos de su hijo. Inestabilidad emocional. ¿Dolores?, pregunté, inclinándome para recoger un fragmento de porcelana del suelo. La única inestable aquí es Patricia, que entra y sale de esta casa como si fuera suya, y el inestable eres tú, que limpias los desastres de tu hijo mientras él conspira para dejar a su propio nieto en la calle. ¿Sabes cuánto costó este juego de café? 5.000 euros. Javier se lo compró con el dinero que sacó del almacén de Coslada. Tú limpias migajas mientras yo limpio la basura. Hay una diferencia. Dolores palideció, sus labios temblaron, buscando una réplica que no llegó. Se limitó a mirarme con una mezcla de odio y terror. Eres una ingrata, susurró, retrocediendo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, hecho por mí, dije, alzando la voz lo suficiente para que llegara al piso de arriba. Dolores, la única cosa que habéis hecho por mí es enseñarme que la familia no es un refugio, sino una trampa. Ahora, si me disculpas, voy a subir a ver a mi marido. Tengo que recordarle que tome sus pastillas. No sea que Patricia decida ayudarme y le dé las dosis incorrectas. Sería una pena que ese nuevo corazón fallara por un descuido de la persona que dice amarlo. ¿No crees? Subí las escaleras con una calma que me sorprendió. La puerta del estudio estaba entreabierta. Oí las voces de Javier y Patricia. Él sonaba alterado. Ella, conciliadora pero firme. No podemos esperar a que se recupere del todo. Javier, el juez puede intervenir las cuentas en cualquier momento. Si sacamos el dinero de Nexo ahora, podemos llevarlo a Panamá. Mi primo tiene los contactos, decía Patricia. ¿Estás loca? Siseó Javier. Si muevo ese dinero ahora, Elena lo sabrá, y si Elena lo sabe, irá a la policía. No quiero acabar en la cárcel con este corazón. Me mataría el estrés. Elena no va a hacer nada, respondió Patricia con desprecio. Es una cobarde. Lleva meses vendiendo sus cosas para salvarte el pellejo. ¿Crees que de repente va a crecerle un par de ovarios? Además, si intenta algo, tenemos el as bajo la manga. El niño, diremos que no está bien de la cabeza desde que te operaron. El juez nos dará la custodia y ella se irá a un psiquiátrico. Me apoyé contra la pared del pasillo, justo fuera del campo de visión de la rendija. Mi corazón latía con una fuerza que me sorprendía. No de miedo, sino de una furia contenida que hervía como lava. Ovarios. Psiquiátrico. Usar a Mateo como un arma. Esas eran las palabras de la mujer que Javier prefería a mí. Entré en el estudio sin llamar. La puerta golpeó contra la pared con un estruendo que los hizo saltar del sofá. Javier, que estaba sentado con una copa de whisky, a pesar de la prohibición médica, derramó el líquido ámbar sobre sus pantalones de algodón egipcio. Patricia se quedó congelada, con la mano en el aire, sosteniendo un papel que parecía ser un extracto bancario. Elena, Javier intentó recomponerse, limpiándose los pantalones con una servilleta. ¿Qué te pasa? No puedes entrar así. Estamos hablando de negocios. Cerré la puerta tras de mí con suavidad. El clic de la cerradura sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Caminé hacia ellos con la cabeza alta, sosteniendo la mirada de Patricia hasta que ella bajó los ojos. Me detuve frente a Javier, observando la mancha en sus pantalones. Negocios, dice, repetí, con una sonrisa gélida. Qué curioso. Yo también he estado hablando de negocios esta mañana, Javier, con Marta Soler. ¿La recuerdas? Es la abogada que va a encargarse de que tus negocios sean revisados por un juez de instrucción. Ah,
Y Patricia, me giré hacia ella, que intentaba ocultar el papel tras su espalda. Ese extracto que intentas esconder es de la cuenta de Nexo Habitat, ¿verdad? Marta ya tiene una copia. Y el detective Rivas también tiene fotos de ti saliendo del casino de Marbella con el dinero de mi piso de Cuéntame. Qué interesante, ¿no? Que mientras yo vendía los recuerdos de mis padres para pagar vuestras deudas, tú estabas perdiendo el dinero en la ruleta. Patricia perdió el color. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Javier, por su parte, intentó levantarse, pero sus piernas no lo sostuvieron. Cayó de nuevo sobre el sofá, jadeando. El monitor portátil que llevaba para controlar su ritmo cardíaco empezó a pitar con una frecuencia alarmante. «Mira lo que has hecho», gritó Javier, señalándome con un dedo tembloroso. «Me estás matando». El estrés, el corazón. Me acerqué al monitor, observando cómo los números subían. Luego, miré a Javier a los ojos. No había miedo en mi mirada, sino una especie de fascinación clínica. «No te estoy matando, Javier, te estoy diciendo la verdad. Y la verdad siempre ha sido un veneno para los mentirosos. Respecto a tu corazón, me incliné, acercando mis labios a su oreja, imitando el gesto que él había usado conmigo tantas veces para susurrar mentiras. Si de verdad te estuviera matando, no te habría traído las pastillas correctas esta mañana, pero las traje, porque quiero que vivas mucho tiempo, Javier. Quiero que vivas lo suficiente para ver cómo pierdes hasta el último céntimo, cómo pierdes a tu hijo y cómo Patricia te abandona en cuanto el dinero se acabe. La cárcel es un lugar frío, pero la soledad de un traidor es mucho más gélida. Me enderecé y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me giré una vez más. Patricia estaba abrazando a Javier, que hiperventilaba. Ella me miraba con un odio visceral, pero también con un miedo que le nublaba la vista. «Ah, Patricia», dije, con una dulzura que me resultó ajena, «disfruta del abrigo de cachemir. Es lo último que vas a poder quedarte de esta casa. A partir de mañana, todo lo que lleve tu nombre o el de Javier estará intervenido por orden judicial. Buenas tardes». Salí del estudio y cerré la puerta. El silencio del pasillo me envolvió como un manto. Oí los sollozos ahogados de Javier y los murmullos frenéticos de Patricia al otro lado de la madera. Eran los sonidos de dos ratas atrapadas en una jaula que ellas mismas habían construido. Bajé a la cocina. Dolores ya no estaba. Solo quedaba el olor a lejía y el fragmento de porcelana que no había recogido. Lo pisé deliberadamente, sintiendo cómo se rompía bajo la suela de mi zapato. Limpié el polvo de mis manos y miré el reloj. Eran las 3 de la tarde. Marta estaría presentando los papeles en el juzgado en ese mismo momento. Me serví un vaso de agua. El cristal estaba frío contra mis dedos. Miré por la ventana. El cielo de Madrid se estaba tiñendo de un naranja sucio. Mateo volvería del colegio en una hora. Tenía que estar serena para él. Tenía que ser su roca, no su víctima. El móvil vibró sobre la encimera. Era un mensaje de Marta. Auto de medidas cautelares dictado. Embargo de cuentas efectivo. Notificación a Javier en marcha. Fase 1 completada. Buen trabajo, Elena. No respondí. Guardé el móvil y me acerqué al espejo del recibidor. Observé mi reflejo. Ya no vi a la mujer que había vendido sus pisos por amor. Vi a una mujer que había recuperado su valor. Mis ojos ya no estaban llorosos. Estaban secos, enfocados, letales. El dolor se había transformado en una energía pura, una determinación que nada ni nadie podría quebrar. Subí las escaleras de nuevo, pero esta vez no me detuve en el estudio. Pasé de largo, ignorando los gritos ahogados que provenían del interior. Entré en la habitación de Mateo. Estaba impecable, llena de sus dibujos y de la calidez de su inocencia. Me senté en el borde de su cama, acariciando la colcha. Javier y Patricia pensaban que el dinero y el poder eran lo más importante. Pensaban que podían comprarlo y venderlo todo, incluso a mí, pero se habían olvidado de una cosa, el valor de una madre que ha perdido el miedo. Su nueva vida estaba a punto de terminar antes de empezar. El corazón que Javier tenía latía gracias a la ciencia, pero el corazón con el que yo iba a destruirlos latía por una razón mucho más antigua y poderosa, la justicia. Oí cómo se abría la puerta principal. Eran las voces de los abogados de Javier, llegando para intentar contener el daño. Sonreí para mis adentros. Que vinieran, que trajeran sus argumentos y sus amenazas. Yo ya no era la esposa que se escondía en las sombras, era la mujer que sostenía las riendas. Y el viaje de Javier hacia el abismo acababa de comenzar. El primer paso había sido el más difícil, dejar de amarlo. El segundo sería el más dulce, ver cómo caía. Y yo estaría allí, no para sujetarlo, sino para contar los segundos que tardaba en golpear el suelo. El juego había terminado, y yo, por fin, estaba ganando.
El timbre de la puerta sonó con una insistencia que no admitía réplicas. Eran las 5 de la tarde y el sol de invierno ya empezaba a declinar sobre la avenida de Burgos, proyectando sombras alargadas que parecían garras sobre el mármol de la entrada. Javier seguía encerrado en el estudio, aunque el pito del monitor cardíaco se había calmado, sustituido por un silencio denso, punteado por los murmullos histéricos de Patricia y el rumor de los abogados que habían llegado hacía apenas 10 minutos. Abrí la puerta yo misma. No esperaba a una invitada, sino a un escuadrón. Marta estaba allí, con su abrigo de paño gris y una carpeta negra bajo el brazo que parecía pesar más que el alma de Javier. Detrás de ella, un hombre de traje oscuro y gafas de montura metálica se identificó como el procurador, pero lo que más me impactó no fue el papel oficial, sino la presencia de 2 agentes de la Policía Nacional que se quedaron en el umbral, con la gorra bajo el brazo, observando la escena con una neutralidad que me resultó reconfortante. «¿Elena Mendoza?», preguntó el procurador, con una voz monótona de funcionario. «Soy yo», respondí, manteniendo la puerta abierta de par en par. «Pasen». Marta me dedicó una mirada fugaz, una evaluación rápida de mi estado. Sus ojos, de un azul acero, se detuvieron en mis manos. No temblaban. Asintió, casi con orgullo. «Estás radiante, Elena», susurró Marta al rozarme al pasar. Ese es el aspecto de una mujer que acaba de recuperar su trono. Los pasos de los hombres de ley resonaron en el vestíbulo. Al instante, la puerta del estudio se abrió de golpe. Javier apareció en el marco, apoyado en el quicio, con el rostro ceniciento y una bata de estar por casa que le venía grande. Patricia asomaba tras él, con los ojos enrojecidos por el llanto fingido y los labios apretados en una línea fina de rabia contenida. «¿Qué significa esto?», gritó Javier, intentando que su voz sonara autoritaria, pero saliendo de su garganta como un graznido. «¿Cómo osas entrar en mi casa con la policía? Estoy enfermo, acabo de salir de un trasplante». Marta se giró con una lentitud calculada, se quitó las gafas de lectura y lo observó por encima del montura, como si fuera un insecto bajo una lupa. «Señor Soto, no está en su casa», corrigió Marta, con una frialdad que cortaba el aire. «Está en la casa de su esposa, o, mejor dicho, en lo que queda de ella tras haberla usted saqueado, y la policía está aquí porque la justicia es ciega, pero no es tonta. No distingue entre un corazón nuevo y un carácter ruin». Patricia dio un paso al frente, intentando interponerse entre Javier y los agentes. Su mano buscó la de él, pero Javier la retiró instintivamente, un gesto de pánico que no pasó desapercibido para los policías. «¿Esto es un acoso?», chilló Patricia, con esa voz suya que solía ser melosa y que ahora era solo estridente. «Elena está traumatizada por la operación de Javier. Está intentando vengarse porque él despertó y la rechazó. Es una enferma mental». Me acerqué a ellos, manteniendo una distancia prudencial. Crucé los brazos y observé a Patricia con una sonrisa de genuina diversión. «¿Enferma mental, Patricia?», dije, disfrutando de cómo mi voz llenaba el espacio. «Curioso. La última vez que consulté mi historial médico en La Paz, el diagnóstico era estrés postraumático por pérdida patrimonial masiva causada por la codicia de mi marido y su exmujer. ¿Sabes? El doctor Velázquez estaba especialmente interesado en mi salud mental después de que tú entraras en mi casa con una llave que yo no te había dado para manipular la medicación de Javier. ¿De qué te suena eso, Patricia? ¿De intento de homicidio o de simple estafa?». Javier palideció aún más. Sus ojos se movieron frenéticamente entre los agentes y yo. Intentó hablar, pero solo consiguió emitir un sonido gutural. Patricia, en cambio, se puso pálida. Sus dedos se clavaron en el brazo de Javier, buscando un apoyo que él ya no podía darle. «Eso es una mentira», susurró Patricia, pero su mirada se desvió hacia el suelo, incapaz de sostener la mía. «No tengo llaves de esta casa». «Las tenías, Patricia», intervino Marta, abriendo la carpeta y sacando un sobre de plástico transparente que contenía un juego de llaves. «Las encontramos en tu bolso durante una inspección rutinaria en el hospital, autorizada por el juez debido a las discrepancias en la medicación. Y no te preocupes, el juez también ha visto las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se te ve entrando y saliendo mientras Elena estaba en el colegio con Mateo. El abrigo de cachemir te favorece mucho, pero no te hace invisible». En ese momento, Dolores bajó las escaleras. Venía arrastrando los pies, con una expresión de total desamparo. Al ver a la policía, se llevó una mano al pecho y soltó un gemido teatral. «Virgen Santa, ¿qué habéis hecho, Elena? ¿Arruinar a tu propia familia?». Me giré hacia mi suegra. Por primera vez en años, la vi por lo que era, una anciana que había criado a un sociópata y que ahora cosechaba lo que había sembrado. «No he arruinado nada, Dolores», dije, con una calma que me sorprendió.
he detenido una hemorragia. Javier y Patricia han estado desangrando esta familia durante meses. Yo solo he cerrado la herida con puntos de sutura judiciales. Si te duele, es porque la gangrena ya estaba ahí antes de que yo llegara. El procurador dio un paso al frente, sosteniendo el documento oficial. Señor Javier Soto, leyó, con la voz de quien recita un requiem, por orden de este juzgado. Se decreta el embargo preventivo de todas las cuentas corrientes y valores vinculados a suministros castellanos, SL, así como de la sociedad Nexo Habitat Tech, SL. Se prohíbe la disposición de cualquier bien ganancial, incluyendo el vehículo de alta gama aparcado en la calle y las obras de arte aquí expuestas. Asimismo, se le retira la administración de la empresa, quedando esta bajo la custodia provisional de su esposa, Elena Mendoza, bajo supervisión de un administrador judicial. Javier parecía que iba a desplomarse, sus rodillas flaqueaban. Intentó agarrarse a la jamba de la puerta, pero sus dedos resbalaron. Patricia intentó sujetarlo, pero él la apartó con un manotazo débil. Elena, susurró Javier, su voz reducida a un hilo de aliento. Por favor, el corazón, no puedo soportar esto, soy tu marido. Me acerqué a él, tan cerca que pude ver las pequeñas gotas de sudor en su frente y el miedo absoluto en sus pupilas. Levanté una mano y, muy suavemente, le aparté un mechón de pelo de la cara, el mismo gesto que le hacía cuando estaba en la UCI, pero esta vez, no había amor en mi tacto, solo una curiosidad clínica. Marido, repetí la palabra como si fuera un término técnico. Un marido es quien protege a su esposa, no quien la despoja de su herencia. Un marido es quien comparte el pan, no quien roba el pan de sus hijos. Tú no eres mi marido, Javier. Eres el cliente de mi abogada y el acusado en mi denuncia. Y respecto a tu corazón, me incliné, mis labios casi rozando su oreja. Ese corazón late gracias a mí, te lo compré con mis pisos. Ahora, voy a asegurarme de que lo uses para reflexionar sobre tus crímenes en una celda de la prisión de Navalcarnero. Si es que el juez considera que tu salud lo permite, personalmente, creo que el aire fresco de la sierra te sentará bien. Me aparté de él. La expresión de Javier era la de un hombre que acababa de ver cómo el suelo se abría bajo sus pies. Patricia, por su parte, había perdido toda su compostura. Se abalanzó sobre mí, con las uñas extendidas, pero los agentes de policía fueron más rápidos. La sujetaron por los brazos con una firmeza que no admitía discusión. Zorra, gritó Patricia, debatiéndose como una posesa. Te voy a arruinar. Javier es mío, todo es mío, todo era mío, la corregí, mirándola con desprecio mientras los agentes la sacaban casi a rastras. Y ahora, gracias a tu avaricia y a tu falta de paciencia, no tienes nada, ni dinero, ni hombre, ni futuro. Disfruta de la celda compartida. Patricia, dicen que las cárceles de mujeres tienen una jerarquía muy interesante. Dolores se había refugiado en un rincón, sollozando en silencio. Se acercó a mí con las manos juntas, en una postura suplicante que me resultó repulsiva. Elena, por favor, por los años, por Mateo, no le hagas esto a mi hijo. Él no sabía lo que hacía, esa mujer lo ha embrujado. La miré fijamente, sentí una punzada de lo que antaño habría sido lástima, pero que ahora era solo un eco lejano de la mujer que fui. Él sabía exactamente lo que hacía. Dolores. Y tú también. Me dijiste que vendiera el piso de Cuéntame. Me dijiste que era mi deber. Ahora vive con las consecuencias de tus consejos. Y en cuanto a Mateo, mi voz se endureció. Mateo ya no pisa esta casa mientras Javier y tú estéis en ella. Me lo llevo a un lugar seguro, lejos de este nido de víboras. Si quieres ver a tu nieto, tendrás que pedir cita en el juzgado, como todo el mundo. Me di la vuelta. Marta ya estaba hablando con los agentes, organizando la confiscación de documentos y dispositivos electrónicos. El procurador sellaba las carpetas de Javier con etiquetas rojas de embargado. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por los sollozos de Patricia en el exterior y la respiración agitada de Javier, que se había deslizado hasta el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Me acerqué a la ventana del salón. Madrid se extendía ante mí, gris y vibrante. Pensé en el piso de Cuéntame, en el olor a lavanda de mi madre, en la risa de mi padre. Lo había vendido para salvar a un hombre que no merecía ser salvado, pero al hacerlo, había salvado algo mucho más importante, mi propia integridad. Había pasado de ser un objeto de uso en su vida a ser el sujeto de la mía. Javier gimió mi nombre desde el suelo. No me giré. Oí sus pasos arrastrándose hacia mí, sus dedos intentando alcanzar el bajo de mi pantalón. Elena, no me dejes, tengo miedo. Me giré lentamente. Lo miré desde arriba. Su cabello estaba pegado por el sudor, su bata manchada por el whisky que se había derramado antes. Era una caricatura del hombre poderoso que había sido.
¿Tienes miedo?, repetí, agachándome solo para que pudiera ver claramente la ausencia de empatía en mis ojos. Bien, porque el miedo es el principio del fin, Javier. Has pasado meses infundiéndomelo a mí, has usado mi amor como un arma, ahora, ese arma está en mis manos, y la puntería es perfecta. No te dejo, Javier, te dejo caer, y voy a disfrutar cada segundo de tu descenso. Me enderecé, llamé a Mateo por teléfono. Contestó con esa vocecita alegre que me recordaba porque seguía luchando. Hola, cariño, termina de recoger tus cosas. Nos vamos a la casa de la abuela Pepa, en la sierra. Vamos a estar allí unos días. Sí, con el perro. No, papá no puede venir. Papá tiene que resolver unos problemas con sus amigos. Te quiero, mi vida. Mamá va para allá. Colgué. Marta se acercó a mí, poniendo una mano sobre mi hombro. Está hecho. Elena, el juez ha sido implacable. Javier tiene prohibido salir de la Comunidad de Madrid y debe presentarse diariamente ante el juzgado. Patricia está siendo trasladada a comisaría para prestar declaración. El detective Rivas ha encontrado pruebas de que ella intentó sobornar al farmacéutico del hospital para que alterara tus registros. Es el principio del fin para ellos. Asentí. Miré una última vez a Javier, que seguía en el suelo, rodeado por los papeles oficiales que acababan de destruir su mundo. Ya no veía al hombre que amé. Veía a un extraño con el que había compartido una dirección y una cuenta bancaria. Veía a un criminal que había usado su enfermedad como una máscara para cometer sus fechorías. Gracias, Marta, dije, mi voz sonando firme y clara. Gracias por ayudarme a recuperar mi vida. No has recuperado tu vida, Elena, corrigió Marta con una sonrisa dura. Has empezado una nueva. La mujer que vendió sus pisos murió hoy en esta casa. La mujer que se marcha ahora es la dueña de su destino. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire de la tarde era frío, pero me supo a libertad. El coche me esperaba. Mateo me esperaba. Un futuro sin mentiras me esperaba. Javier y Patricia se quedarían con las migajas de su propia avaricia. El dinero de mis pisos había comprado un corazón para él, pero había comprado mi libertad para mí, y la libertad, descubrí mientras arrancaba el motor. Era el bien más preciado que existía. El precio de 3 pisos me había parecido astronómico una semana atrás. Hoy, me parecía una ganga por el alma que había recuperado. El juego había terminado, y yo, por fin, era la única ganadora. El rugido del motor del coche ahogó los últimos sollozos de la casa que una vez llamé hogar. Me alejé, dejando atrás el rastro de destrucción que ellos mismos habían sembrado, y conduje hacia la luz de un futuro que yo misma había forjado en el yunque de su traición. El horizonte de Madrid se tiñó de los colores del ocaso, pero para mí, era el amanecer de una nueva era, una era sin Javier. Una era mía. El motor del coche zumbaba con una suavidad que contrastaba con el ruido blanco que ocupaba mi cabeza. No era el silencio de la resignación, sino el vacío que queda después de una explosión. Al mirar por el retrovisor, vi la fachada de la casa de Alcobendas haciéndose pequeña, como si la tierra se la estuviera tragando. Javier ya no estaba en el suelo del recibidor. Los agentes lo habían ayudado a sentarse en el sofá, aunque sus piernas parecían de gelatina. Dolores lloriqueaba en un rincón. Y Patricia me lanzó una mirada que habría matado si las miradas tuvieran fuerza legal, pero no la tenían. Yo tenía el código penal y a Marta. Mateo me esperaba en la puerta de la casa de la abuela Pepa, en la sierra. Era una construcción de piedra de 2 plantas, con vigas de roble y un olor a leña y a romero que me devolvió de golpe a los veranos de mi infancia, cuando mis padres todavía vivían y el dinero era solo un medio, no un fin. Al ver a mi hijo correr hacia mí con sus mocasines escolares, sentí que el nudo en mi garganta se aflojaba por primera vez en meses. Mamá, ¿por qué papá no ha venido?, preguntó Mateo, con esa inocencia que duele como un puñal. Dice la abuela Dolores que está muy cansado. Me agaché, nivelando mi mirada con la suya. Sus ojos grises, tan parecidos a los de Javier pero infinitamente más limpios, me observaban con una confianza ciega. Sentí una punzada de rabia hacia el hombre que estaba dispuesto a arrebatarle esa seguridad por un abrigo de cachemir y una cuenta en Panamá. Papá tiene unos asuntos muy importantes que resolver con la policía y con el juez. Cariño, expliqué, acariciando su mejilla, se ha portado muy mal con nosotros y ahora tiene que explicarles por qué, pero tú no tienes que preocuparte. Mamá está aquí y no voy a dejar que nada malo te pase. Mateo asintió, aceptando la explicación con la lógica simple de un niño. Corrió hacia el jardín a perseguir a Milú, nuestro viejo espaniel. Yo me quedé allí, de pie en el porche de piedra, observando cómo el sol se ocultaba tras las montañas de la Sierra de Guadarrama. El aire era puro, sin el olor a diésel y a humo de Madrid. Respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire que no olía a hospital ni a traiciones.
El móvil vibró. Era Marta. Está en la comisaría de la calle Miguel Ángel, dijo Marta sin preámbulos. Patricia está en una celda de custodia. Javier está en la sala de asistencia letrada, hiperventilando. Su abogado, ese tal Ruiz Verdejo, está intentando la argucia de la inimputabilidad por estado de salud. Dice que el trasplante lo ha dejado en un estado de vulnerabilidad mental. ¿Vulnerabilidad mental? Solté una risa seca que sonó extraña en el silencio de la sierra. Marta, el hombre falsificó mi firma mientras estaba en la UCI. Eso requiere una frialdad que no tiene nada que ver con un corazón débil. Exacto, convino Marta. He presentado el informe del perito calígrafo y las grabaciones de las cámaras de seguridad. El juez de guardia está de nuestra parte. Lo que necesito saber es si quieres que pidamos prisión provisional. Hice una pausa. Miré a Mateo, que reía mientras el perro le lamía la cara. La imagen era perfecta, y yo no iba a permitir que el veneno de Javier la contaminara. Sí, dije, mi voz sonando como el acero. Pide prisión, que se pudra en una celda, que sepa lo que es perder la libertad después de haber intentado robármela a mí, pero asegúrate de que tenga acceso a sus medicamentos. No quiero que muera. Marta, quiero que viva para arrepentirse. La muerte sería una salida fácil. El castigo es tener que vivir sabiendo que lo perdió todo por su propia estupidez. Colgué y entré en la casa. La abuela Pepa, la hermana de mi madre, me esperaba con una taza de caldo caliente. Era una mujer de 80 años con las manos nudosas pero una mirada que había visto de todo. Ese chico nunca fue suficiente para ti, Elena, sentenció, sin preguntar qué había pasado. Tu padre decía que Javier sonreía demasiado con los ojos. Decía que las sonrisas que llegan a los ojos sin pasar por el corazón son las más peligrosas. Tenía razón. Tía Pepa, suspiré, tomando la taza. Vendí el piso de Cuéntame por él, y él lo gastó en putas y en abrigos caros, terminó ella por mí, con un desprecio que me reconfortó. Tu padre habría ido a la cárcel por matar a un hombre que le hiciera eso a su hija. Tú eres más civilizada, vas a matarlo con papeles. Me gusta más tu método, duele más y es más limpio. Pasé la noche en el viejo cuarto de invitados. No pegué ojo, pero no fue por ansiedad, sino por la claridad de mis pensamientos. Repasé cada movimiento de Javier en los últimos 8 meses. Recordé cómo se desplomó en la sala de juntas. ¿Habría sido un desmayo real o una representación teatral para justificar el trasplante y ganar la simpatía del médico? Recordé cómo Patricia aparecía en el hospital con ramos de lilies, cómo Dolores me sujetaba la mano para que firmara las escrituras. Eran todos engranajes de una misma máquina de destrucción, y yo había sido el combustible. A la mañana siguiente, el sol entraba por los cristales emplomados de la cocina. Preparé el desayuno para Mateo, tortitas con miel, su favorito. Mientras él comía, yo revisaba los correos en el móvil. Marta me había enviado un borrador de la demanda de divorcio. Era un documento de 50 páginas que detallaba cada euro desviado, cada firma falsificada, cada mentira contada. Lo leí con una atención casi religiosa. Cada párrafo era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre Javier y nosotros. A las 9, el teléfono sonó. Era el detective Rivas. Señora Mendoza, tengo novedades sobre Patricia Rivas, dijo él con esa voz de tabaco y café que caracterizaba a los expolicías. Hemos rastreado sus movimientos en Marbella. No solo tiene deudas de juego, está involucrada en un circuito de blanqueo de capitales a través de una galería de arte en Puerto Banús. El dinero de su marido iba directamente a comprar cuadros de dudosa procedencia que luego se vendían a precios inflados a empresas pantalla en Gibraltar. ¿Gibraltar?, pregunté, anotando el dato en una libreta de espiral que llevaba en el bolso. Marta se va a deleitar con esto. ¿Hay algo más? Sí, hizo una pausa, y pude oír el crujido de su sillón de cuero. El intento de soborno al farmacéutico del Hospital La Paz. Tenemos la grabación. Patricia le ofreció 2.000 euros para que alterara el registro de dispensación de los inmunosupresores de su marido. Quería que pareciera que usted se los estaba dando mal para poder denunciarla por negligencia médica y quitarle la custodia de Mateo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Hasta ese momento, pensaba que Patricia solo era una arpía codiciosa, pero aquello era un intento de asesinato encubierto. Si Javier sufría un rechazo por una dosis incorrecta y yo era la responsable, podría ir a la cárcel. Patricia no solo quería mi dinero, quería mi libertad, y, lo más escalofriante, estaba dispuesta a jugarse la vida de Javier para conseguirlo. Gracias, Rivas, dije, mi voz tan fría que me sorprendí a mí misma. Envíeme la grabación y los datos de la galería de arte a Marta, y siga investigando. Quiero saber hasta el último céntimo que pasó por las manos de esa mujer. Colgué y miré a Mateo. Estaba dibujando en un bloc, concentrado en trazar un corazón con crayones rojos.
Ese corazón, tan puro y simple, era lo único que me importaba. Javier y Patricia vivían en un mundo de corazones de carne y de billetes. Yo viviría en el mundo de los corazones de papel, de los que no se rompen porque no tienen nada que ocultar. Llamé a Marta. Tengo la grabación del soborno al farmacéutico, dije nada más descolgar. Y Rivas ha encontrado conexiones con blanqueo de capitales en Marbella. Marta. Patricia intentó matar a Javier para incriminarme. Eso cambia el panorama. Elena, respondió Marta, y pude oír el tecleo frenético de su ordenador al otro lado. Eso es tentativa de homicidio y falsedad documental en grado de tentativa. El juez no tendrá más remedio que meterla en chirona preventiva. Y a Javier, bueno, si él sabía lo que Patricia estaba haciendo, es cómplice. Si no lo sabía, es un imbécil que no se merece el corazón que tiene. De cualquier forma, su posición es indefendible. Quiero verlo, dije de repente. Quiero ver a Javier en la comisaría. Elena, no es aconsejable. No para hablar con él. Marta, la interrumpí. Quiero ver su cara cuando le digan que Patricia ha sido detenida. Quiero ver cómo se rompe el último mito de su vida. Quiero que sepa que la mujer por la que me traicionó es una criminal que intentó asesinarlo. Quiero que sienta el peso de su estupidez. Media hora después, entraba en la comisaría de la calle Miguel Ángel. El olor a desinfectante y a café rancio me recordó al hospital. Pero aquí no había esperanza, solo burocracia y castigo. Marta me esperaba en la puerta de una sala de interrogatorios acristalada. Al otro lado del cristal, vi a Javier. Estaba sentado a una mesa de formica, con la cabeza entre las manos. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Su abogado, un tipo con pinta de banquero de barrio, hablaba por teléfono con gesto agitado. En la sala de al lado, Patricia gritaba. Sus gritos eran amortiguados por el cristal, pero se podía intuir la histeria. Es mentira. Elena me odia. Javier, dile que no es verdad. Javier levantó la cabeza al oír el nombre de Patricia. Sus ojos, hinchados y rojos, se encontraron con los míos a través del cristal. No hubo odio en su mirada, sino un terror absoluto. Se levantó de la silla con dificultad y se acercó al cristal, apoyando la palma de su mano contra el frío vidrio. Elena, susurró, aunque yo no podía oírlo. Por favor. Marta se acercó a mí, susurrando al oído. Le acaban de comunicar la detención de Patricia por tentativa de homicidio y blanqueo de capitales. El abogado está intentando que lo suelte, pero el juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para ella. Javier está destrozado, no por lo que le pase a ella, sino porque se ha dado cuenta de que ella estaba dispuesta a matarlo para quedarse con su dinero. Observé a Javier. Sus labios temblaban. Intentó decir algo más, pero las palabras no salían. Se limitó a mirarme con una súplica que me resultó repulsiva. ¿Dónde estaba el hombre poderoso que me ordenaba callar? ¿Dónde estaba el marido que me decía que había hecho lo que debía? Ahora no era más que un niño asustado que se había quemado con su propio juguete. Me acerqué al cristal, puse mi mano sobre la suya, pero solo había frío entre nosotros. Lo miré fijamente, sosteniendo su mirada hasta que él bajó los ojos. Javier, dije en voz alta, sabiendo que él no podía oírme, pero sabiendo también que mis palabras llegarían a él a través de la mirada. Patricia no te amaba, te usó, igual que tú me usaste a mí. La diferencia es que yo sobreviví para contarlo. ¿Y tú? Tú vas a pasar el resto de tu vida preguntándote si el siguiente latido de tu corazón robado será el último, no por la enfermedad, sino por el peso de tu conciencia. Me di la vuelta. No quería ver cómo lo llevaban de vuelta a la celda. Marta me acompañó fuera. El aire de la calle era frío, pero limpio. ¿Y ahora qué? ¿Elena? Preguntó Marta mientras caminábamos hacia el coche. Ahora, dije, abriendo la puerta del coche y mirando hacia las montañas de la sierra, donde Mateo me esperaba. Ahora reconstruyo, no el imperio de Javier, sino mi vida. Vamos a vender lo que quede de suministros castellanos y vamos a montar una empresa nueva, pequeña, honesta, y voy a criar a mi hijo para que nunca, jamás, confunda el valor con la crueldad. Javier puede quedarse con su nuevo corazón, yo me quedo con mi alma limpia. Arranqué el motor. El coche se incorporó al tráfico de Madrid. En el retrovisor, vi la fachada de la comisaría haciéndose pequeña. Ya no era la mujer que vendía sus pisos para salvar a un hombre, era la mujer que había aprendido que el amor propio no se negocia, y mientras Javier se pudría en una celda, pensando en las mentiras de Patricia, yo conducía hacia un futuro donde la única firma que importaba era la de mi propio nombre. El precio de 3 pisos me había parecido caro, pero el valor de mi libertad era infinito, y por primera vez en mucho tiempo, me reí, una risa clara, sin amargura, que resonó en el habitáculo del coche como el primer acorde de una sinfonía nueva. El juego había terminado.
Y yo, por fin, era libre. El año que tardó el juicio en llegar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid me sirvió para reconstruirme desde los cimientos. No compré otro piso en Cuéntame. Compré una nave industrial en Vicálvaro que reconvertí en el nuevo almacén de suministros castellanos. Ya no era la esposa del jefe, era la administradora judicial que había sacado la empresa de la quiebra gracias a la auditoría forense que Marta presentó. Cada mañana, mientras Mateo desayunaba sus cereales frente a la televisión en la casa de la Sierra, yo repasaba los balances. Los números no mienten, y por primera vez en mi vida, los números me sonreían. La mañana del juicio, Madrid amaneció con una de esas nieblas espesas que borran el perfil de los rascacielos de Asca. Me puse un traje de chaqueta de lana oscura, uno que Marta me había regalado por mi cumpleaños, para que te sientas la dueña del tablero, me dijo. Javier llegó en un coche de la policía, escoltado por 2 agentes. Iba pálido, con el pelo rapado casi al cero por exigencia penitenciaria, y vestía una sudadera gris que le quedaba enorme. Al verme, intentó erguirse, pero sus rodillas flaquearon. Patricia no estaba presente. Su juicio por blanqueo de capitales y tentativa de homicidio se celebraba en la Audiencia Nacional, y las últimas noticias de Marta decían que su primo, el administrador de Nexo Habitat, había cantado como un canario en un centro de protección de testigos en Alicante. Elena, susurró Javier al pasar junto a mí en el pasillo de los juzgados. Su voz era un eco de lo que fue, un hilo de humo. Por favor, di algo en mi favor. El corazón, el estrés de la cárcel. Me detuve. No me giré de inmediato. Sentí la mirada de Marta sobre mí, una mirada de aprobación. Finalmente, me volví, lo observé de arriba a abajo, desde sus zapatillas de deporte sin atar hasta sus ojos hundidos. No sentí nada, ni rabia, ni pena, solo un vacío absoluto que me resultó liberador. Javier, dije, con una voz tan neutra que parecía cortada con un láser, el corazón que llevas dentro late gracias al dinero de mis padres. Cada latido que das en esa celda es un recordatorio de lo que me costaste, y el estrés deberías haberlo pensado antes de falsificar mi firma. Ahora, entra en la sala, tu público te espera. Javier bajó la cabeza. Un sollozo le sacudió los hombros, pero nadie se apiadó. Los agentes lo empujaron suavemente hacia la sala de vistas. Dolores estaba sentada en un banco del pasillo, con un pañuelo de encaje negro anudado bajo la barbilla. Al verme, intentó levantarse, pero sus articulaciones no se lo permitieron. Me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente para su edad. Sus dedos, fríos y huesudos, se clavaron en mi piel. Elena, mi niña, su voz era un graznido cargado de una culpa que llegaba demasiado tarde. Perdónalo, es mi hijo, no puedo verlo tras los barrotes. Él no sabía lo que hacía con esa mujer. Le aparté la mano con delicadeza, pero con firmeza. Me limpié la muñeca en la falda del traje, como si su contacto me hubiera dejado un residuo tóxico. Dolores. Él sabía exactamente lo que hacía, respondí, manteniendo mi mirada fija en la suya. Y tú también. Me sujetaste la mano mientras firmaba las escrituras del piso de Cuéntame. Me dijiste que era mi deber. Ahora, ese deber ha cobrado la forma de una sentencia de prisión. Si quieres pedir perdón, hazlo a tu hijo. Yo ya no acepto disculpas de esta familia. Solo acepto sentencias firmes. Entré en la sala. El juez, un hombre de mediana edad con gafas de montura negra, me miró por encima de sus bifocales. Marta ya estaba en la mesa de la acusación particular, con su carpeta negra abierta y una expresión de tiburón en plena cacería. Javier se sentó entre sus abogados, que parecían haber perdido 10 kilos desde la última vista. El fiscal, un hombre serio con pinta de no tener sentido del humor, se puso en pie. Señoría, comenzó el fiscal, leyendo el escrito de acusación con una precisión quirúrgica. La acusación mantiene que Javier Soto no solo cometió un alzamiento de bienes de manera sistemática, sino que orquestó una trama de falsedad documental para despojar a su esposa de su patrimonio privativo. El hecho de que el acusado se hallara en espera de un trasplante cardíaco no le exime de responsabilidad penal. Al contrario, la premeditación con la que actuó mientras su esposa velaba por su salud en la UCI agrava su responsabilidad moral y legal. El abogado de Javier, un tal señor Ruiz Verdejo, se puso en pie con aire de superioridad herida. Señoría, mi cliente ha sufrido un trauma cardíaco irreversible que requiere un entorno de estabilidad emocional. La prisión preventiva ya ha causado estragos en su salud. La acusación intenta demonizar a un hombre que, en realidad, fue víctima de las maquinaciones de su exmujer y de su exesposa, Patricia Rivas, quien, según nuevas pruebas, actuaba por su cuenta. Mi cliente solo deseaba proteger su patrimonio para su hijo, Mateo. Marta se levantó con una lentitud que denotaba una furia contenida. No gritó, no hacía falta,
Su voz, clara y cortante, llenó la sala. Proteger su patrimonio, dice la defensa, repitió Marta, con una sonrisa gélida. Señoría, tengo aquí el rastro de 300.000 euros que el acusado sacó del Banco Santander 3 días después de firmar el préstamo. Tengo las transferencias a las empresas pantalla de Patricia Rivas. Tengo el acta de la Junta de Accionistas falsificada con la firma de Elena Mendoza, un documento que el perito calígrafo ha certificado como una copia digital de una firma robada hace 3 años. Y, por último, tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se ve a Patricia Rivas entrando en el domicilio conyugal con una llave que el acusado le facilitó para manipular la medicación. ¿Proteger a su hijo? El acusado intentó dejar a su hijo en la calle para financiar el abrigo de cachemir de su amante. La defensa puede hablar de traumas cardíacos, pero el trauma real lo sufrió Elena Mendoza al vender el legado de sus padres para salvar a un hombre que ya la había vendido al mejor postor. Javier bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. El juez observó los documentos que Marta le entregaba. Hubo un silencio tenso, roto solo por el sonido de la pluma del magistrado sobre el papel. Finalmente, el juez levantó la vista. Señor Soto, póngase en pie, ordenó. Javier se levantó con dificultad. Sus ojos buscaron los míos, suplicantes. Pero yo no estaba allí para salvarlo. Estaba allí para presenciar el entierro de su vida anterior. Este tribunal ha revisado las pruebas presentadas, dictaminó el juez. La premeditación, la falsedad documental y el alzamiento de bienes quedan acreditados más allá de toda duda razonable. La situación de salud del acusado no es excusa para la depravación moral y el expolio de un patrimonio privativo. Se le condena a 5 años y 9 meses de prisión por los delitos de alzamiento de bienes, falsedad documental y apropiación indebida. Se le prohíbe, además, cualquier contacto con la denunciante y su hijo menor. La custodia de Mateo Soto se otorga de manera exclusiva a Elena Mendoza. La empresa Suministros Castellanos queda bajo la administración definitiva de la denunciante. Que se lleven al acusado. Los agentes se llevaron a Javier. No opuso resistencia. Se dejó arrastrar, con la mirada perdida en el infinito. Al pasar junto a mí, murmuró algo ininteligible. Sonaba a perdón, pero el perdón es algo que se concede, no que se exige, y yo no tenía perdón que darle. Tenía una vida que reconstruir. Pasaron varios meses. Un sábado por la mañana, recibí una llamada de la prisión de Navalcarnero. Era el asistente social de Javier. Me informó de que Javier había sufrido un episodio de rechazo leve del nuevo corazón, no por falta de medicación, sino por el estrés emocional de la condena. Me preguntó si autorizaba una visita médica especializada. Colgué sin responder. No era mi problema era Mateo, que ese día quería ir a la Plaza Mayor a comer churros con chocolate. Un año después del juicio, la empresa no solo sobrevivía, sino que facturaba un 20% más que en los mejores tiempos de Javier. Había contratado a Lucía, la antigua secretaria, como directora de operaciones. Ella, que había visto cómo Javier la trataba con desprecio, se había volcado conmigo desde el primer día. Una tarde, en la cafetería de la empresa, Lucía me miró con una sonrisa de complicidad. Elena, nunca te lo agradecí, dijo Lucía, removiendo su café con leche. Cuando Javier me obligaba a falsificar las nóminas para sacar dinero, yo tenía miedo de hablar. Tú me diste la oportunidad de contarlo todo en el juicio, me salvaste el cuello. No te salvé el cuello, Lucía, corregí, dándole unas palmaditas en la mano. Te di la oportunidad de salvar tu propia dignidad. Al final, todos tenemos que elegir de qué lado estamos. Javier eligió el dinero, yo elegí la verdad, y la verdad, por muy cara que sea, siempre paga dividendos a largo plazo. Un domingo, mientras Mateo y yo preparábamos una paella en el jardín de la casa de la sierra, vi un coche familiar aparcar frente a la verja. Era Dolores. Había envejecido 10 años en 12 meses. Se bajó del coche con la ayuda de un bastón y se acercó a la verja. No intentó entrar, se limitó a mirar a Mateo, que reía mientras echaba arroz a la paellera. Elena, llamó Dolores, con una voz quebrada. Solo quería verlo, solo un minuto. Me limpié las manos en el delantal y me acerqué a la verja. No la abrí, me quedé a 1 metro de distancia, con los brazos cruzados. Dolores. El juez dictó una orden de alejamiento, dije, con una calma que me sorprendió. Javier no puede verte, y tú no puedes ver a Mateo sin autorización judicial. Si quieres ver a tu nieto, tendrás que pedir cita en el juzgado de familia. Pero te advierto que el informe psicológico que presenté sobre tu influencia en la manipulación de Javier no juega a tu favor. Soy su abuela, sollozó Dolores, apoyando la frente en los barrotes de la verja. He perdido a mi hijo. Perdiste a tu hijo el día que decidiste ayudarlo a robarme. Dolores, repliqué,
Yo no te quité a tu hijo, tú lo perdiste cuando elegiste la codicia sobre la decencia. Ahora, vete. Mateo no necesita ver lágrimas hoy. Hoy solo queremos paz. Dolores se alejó, arrastrando los pies. La vi subir al coche y marcharse por el camino de tierra. Mateo se acercó a mí, con las manos manchadas de azafrán. ¿Se ha ido la señora? ¿Mamá?, preguntó. Sí, cariño. Se ha ido, respondí, acariciando su pelo. Vuelve a la paella. Se nos va a quemar el arroz. Mateo corrió de vuelta a la paellera. Yo me quedé allí, observando cómo el sol de la tarde teñía las montañas de un color dorado. Pensé en Javier, encerrado en su celda, con un corazón que latía gracias a mi sacrificio, pero con un alma muerta por su propia avaricia. Pensé en Patricia, pudriéndose en una cárcel de mujeres por intentar asesinar al hombre que decía amar. Pensé en Dolores, sola en su casa de Alcobendas, rodeada de los recuerdos de un hijo que ya no existía. Y luego pensé en mí, en la mujer que había vendido 3 pisos para salvar una vida, solo para descubrir que la vida que valía la pena salvar era la suya propia. El dinero de mis padres había comprado un corazón para Javier, pero había comprado mi libertad para mí, y la libertad, descubrí mientras el aroma de la paella inundaba el aire, era el bien más preciado que existía. Una semana después, recibí una carta de la prisión. Era de Javier. La abrí con desconfianza. Las letras eran temblorosas, infantiles. Elena, mi amor, el corazón duele, no el que me pusieron, sino el que me queda. Te echo de menos, te perdono por lo que me has hecho, rezo para que un día me dejes ver a Mateo. Sigo siendo tu marido, Javier. Leí la carta 2 veces. Luego, la acerqué a la llama de una vela que tenía en el escritorio. El papel se arrugó, se puso negro y finalmente se convirtió en ceniza. No merecía una respuesta. Él no era mi marido. Era un recuerdo de una vida que ya no existía. Mi marido ahora era mi trabajo, mi hijo y mi paz. Pasé el resto de la tarde con Mateo en el jardín. Jugamos al fútbol, corrimos con el perro y, cuando el sol se puso, nos sentamos en el porche a mirar las estrellas. Mateo se acurrucó contra mí, somnoliento. Mamá, ¿por qué papá no viene nunca?, preguntó con un hilo de voz. Papá está en un lugar donde puede pensar en sus errores. Cariño, respondí, besando su frente, pero no tienes que preocuparte por eso. Mamá está aquí, y mamá no se va a ir a ninguna parte. Te quiero, mi vida. Yo también te quiero, mamá, susurró Mateo, cerrando los ojos. Lo llevé a la cama y lo arropé. Me quedé allí unos minutos, observando su pecho subir y bajar con cada respiración. Era el sonido de la vida real, de la vida que yo había salvado para él. Javier podía quedarse con su nuevo corazón y sus remordimientos. Yo me quedaba con mi hijo y mi alma limpia. Al día siguiente, fui a la oficina. Marta me estaba esperando con una botella de champán. Por la sentencia firme, dijo Marta, descorchando la botella con un pop seco. Por la empresa que ahora es toda tuya. Y por ti, Elena, por la mujer que dejó de ser una víctima para convertirse en una leyenda. Chocamos las copas. El champán burbujeaba, brillante y dorado, como el futuro que se extendía ante mí. No es una leyenda, Marta, dije, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Es solo justicia. Y la justicia, cuando llega tarde, sabe mejor que el champán más caro. Me senté en mi nuevo despacho, con vistas a la nueva nave de Vicálvaro. El sol entraba por los ventanales, iluminando los diplomas enmarcados y las fotos de Mateo en la pared. Ya no era la mujer que vendía sus pisos para salvar a un hombre, era la mujer que había aprendido que el amor propio no se negocia. Y mientras Javier se pudría en su celda, pensando en las mentiras de Patricia y en la frialdad de mi mirada, yo dirigía mi imperio, criaba a mi hijo y dormía por las noches con la conciencia tranquila. El precio de 3 pisos me había parecido astronómico una vez. Hoy, me parecía una ganga por el alma que había recuperado. El juego había terminado, y yo, por fin, era la única ganadora. El rugido de los camiones en la autovía de Vicálvaro ahogó el último eco del pasado. Me alejé de la ventana, me senté en mi sillón de cuero y empecé a trabajar en los presupuestos del próximo trimestre. El futuro no esperaba, y yo ya no miraba atrás. El último latido del corazón de Javier en mi vida se lo había llevado el viento de la sierra. El mío, el que yo misma me había forjado, latía con la fuerza de 1000 soles. Y ese latido, ese sí, era eterno.